sino que fuese santa. Ahí podemos observar que Jesús no viene por cualquier iglesia. La iglesia por la cual viene, dice la Biblia, que debe estar sin mancha y sin arruga. Cuando leemos esas palabras, mancha y arruga, nos queda un interrogante. Yo a veces he preguntado, ¿cuáles son las manchas y las arrugas de las cuales debemos limpiarnos? Y muchos responden, por lo general dicen el pecado. Pero cuando hablamos de pecado lo estamos generalizando. Pero el apóstol Pablo está describiendo manchas y arrugas y luego dice cosas semejantes. Pero creo que es la persona indicada que nos puede dar una explicación. ¿En qué consiste la mancha y las arrugas? Cuando leemos 2 Corintios capítulo 7 en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, las manchas y las arrugas de la cual debemos limpiarnos, porque para poder entrar a la presencia del Señor, Pablo dice que son las contaminaciones de carne y de espíritu. Como que hay un poquitito de claridad, pero no lo suficiente. Se dice en hermenéutica que cuando uno no haya la claridad en una palabra, es importante leer, tomar en cuenta el conjunto. Pero cuando aún en el conjunto de palabras no haya la claridad de esa expresión, debe tomar el contexto, etcétera, o los pasajes paralelos. Y algo que dice la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Cuando nosotros miramos Gálatas capítulo 5, aquí el apóstol Pablo nos da una mayor claridad en qué consisten las contaminaciones de carne y de espíritu. En el versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Permítame decir, el que usted haya entregado su vida a Jesucristo y que venga a la congregación y que usted cargue una Biblia y que usted diezme y aún ayune, si tú no estás viviendo una vida consagrada a Dios, corres el riesgo de quedarte, porque mi Biblia, la mía, dice: sin santidad nadie verá al Señor. El patriarca David en el capítulo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Jesús dice: los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Así que no te conformes con asistir a una congregación. No basta con asistir. Es importante que lo hagas, pero trata por todo lo que esté a tu alcance vivir una vida transparente, una vida en total consagración y dedicación a Dios. Amén. Ahora bien, hay algunos que no pueden, se les hace difícil, porque han abierto puertas en su vida espiritual y el enemigo manipula sus emociones, sus sentimientos, y aún influye en su voluntad para que hagan cosas que aún ellos no quieren hacer. Permítame decirte algo. Voy a hablar con nombre propio, porque lo que voy a decir no afecta a la persona a quien yo voy a hablar. Me encontraba en mi oficina en una ocasión y me entra una llamada de la hermana Igna de Suárez, que algunos le distinguen, y me dice: hermano Álvaro, hay una persona de X congregación que estuvo hablando conmigo, y por lo que él me dijo, necesita una liberación. Yo le hablé de tu ministerio y él dice que el día que tú le des la cita, él dispondrá del tiempo para ir, porque necesita que tú le ministres. Y
yo miré la agenda y le dije, hermana Ina, tal día, a tales horas. Ella se comunicó con él me confirmó posteriormente, llegó el día señalado a la oficina y estando allí en la oficina, me dijo, pastor, yo pertenezco a X congregación. El pastor me ha entregado más de 150 jóvenes para que yo lo presida. Pastor, pero yo sé que no tengo la capacidad, mi situación es lamentable. Pastor, yo voy a ser sincero, la hermana me dijo que fuera sincero con usted para que usted me ayudara. Cuando llegan las 4 de la tarde, yo trato por todos los medios de salir de mi trabajo, abordar un bus que vaya lleno de personas y me ubico detrás de alguna persona, especialmente de una mujer. Y como los vehículos a veces, porque las carreteras no están en las mejores condiciones, entonces en ese movimiento comienza a masturbarse, pastor, y me bajo del bus vuelto nada. Y yo le digo, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero seguir esta condición, pastor Biojó, pero no puedo. La hermana me habló de usted, por eso estoy aquí, ayúdame. Le orienté cómo íbamos a hacer la administración, lo llevé a la renuncia. Dios hizo cosas maravillosas en la vida de este hombre. Ese día fue aún con la esposa. Ella se fue con la secretaria a dialogar, que le diera tinto, mientras que yo le ministraba a él. Y le estoy hablando de un hombre casado, no soltero, pero que había un espíritu que se había apoderado de él y lo llevaba a hacer esas cosas que él no quería hacerlo, pero no podía impedirlo. Pasaron como 3 meses y después nos comunicamos con la hermana Ina, no recuerdo la razón, y me dijo, hermano Álvaro, estuve en X congregación de la cual yo le hablé una época, y me dijo, usted se imaginaría quién me salió a recibirme con un ramo de flores cuando yo llegué. Le dije, ni ideas. Me dijo el hermano que yo le recomendé. Me testificó cómo la vida de él fue transformada, lo que Dios ha hecho y cómo le está sirviendo a Dios. ¡A su nombre! Una persona se contamina de malos espíritus por las obras de la carne. Por esta entra el pecado y por el pecado los demonios. Cuando leemos en el capítulo 13 de San Juan, en el versículo 2, la Biblia dice, y mientras que cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Note, siempre yo hago la pregunta, no voy a entrar en esos detalles porque nos tomaríamos mucho tiempo, pero yo siempre les hago la pregunta, ¿dónde estaba Satanás? Les voy a repetir el texto. Y mientras cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. Y la mayoría dice, estaba dentro, otros dicen, estaba fuera, dentro, fuera. Les dije, ok, no les voy a decir con exactitud dónde estaba, pero vamos a leer la Biblia. Vámonos al versículo 27. San Juan 13, 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero nadie entendió lo que Jesús le decía, puesto que Judas tenía la bolsa. Pensaban que de pronto Jesús le decía que comprara algo para la cena o que diera algo a los pobres. Siempre le pregunto, ¿cuándo entró? Al fin, ¿dónde estaba Satanás? ¿Dentro o fuera? Con el texto que llegamos a la conclusión, que en el primer versículo, en el versículo 3, cuando dice, mientras cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, no había entrado. Satanás estaba fuera, estaba tocando, lanzando dardos, por así decirlo, poniendo malos pensamientos. Tú no puedes impedir que te llegue un correo a tu email. El mensaje te llega,
El problema está en que tú lo abras.